Presidenta, nosotros pensábamos que iba a ser doble ronda y ese era un tema que yo le iba a exponer por mi partido. La bicameralidad. Fuerza Popular es un partido que está a nivel nacional y Fuerza Popular recibe el sentir de los 30 millones de peruanos y las 25 regiones del país. Nosotros caminamos, Presidenta, y vemos pues que el sentir de la población está totalmente preocupada por la creación de la bicameralidad. Fuerza Popular no está de acuerdo, cree que no es el momento adecuado para la creación de la bicameralidad en el país. Porque si vamos a restar congresistas, hoy en día vemos lo que está pasando en algunos gobiernos regionales y los congresistas no nos alcanza el tiempo, los 130 congresistas no podemos fiscalizar a las 25 regiones del país, ni podemos representar a los electores. Por eso, Fuerza Popular quiere ser clara, que recoge el sentir de la población y no está de acuerdo con la creación de la bicameralidad. Gracias, Presidenta. Clarísima la postura de Fuerza Popular en contra de la bicameralidad. ¿Perú Patria Segura? Presidenta, yo en mi intervención dije de que el tema de la bicameralidad no cabía dentro de esta reforma electoral en el debate de hoy y que lo pasáramos cuando se tratara de hacer una reforma del Poder legislativo. Y, por lo tanto, vamos a entrar a un debate estéril para hoy día. Gracias por las intervenciones. Sí, solamente para no dejar nada en el tintero, porque la ciudadanía va a sacar su cuenta en los temas que hemos encontrado consenso, interpretando lo que no ha habido una posición en contrario de los primeros temas que he señalado y los que han ido adquiriendo mayor respaldo político y que queda sujeto a una autorización de parte de sus propios órganos de gobierno al interior de cada fuerza política, que se materializará seguramente en las instrucciones que les formularán a los señores congresistas en el Pleno. Ya estoy en la parte del cierre. Los temas que se han traído al diálogo nacional, que los estoy citando y que han logrado algunas adherencias, pero que todavía tiene que ser materia de un mayor análisis y de una madurez en el debate político. Congresista Dagmer. Presidenta. Presidente del Consejo de Ministros, decir que entiendo que la intervención que hemos tenido en Ciudadanos por el Cambio y otras más señala que hay un problema. Se está cerrando el sistema político, entonces hay apertura, búsqueda de apertura de movimientos regionales que quieren presentar fuerzas, candidatos nacionales o que quieren aliarse, o de partidos que dicen que la valla que está creciendo es una valla tan alta que es imposible de cumplir. Ese es un tema planteado formalmente en esta reunión, nosotros lo hemos planteado. No hay propuestas que se hayan discutido previamente, no hay acuerdos ni en un sentido ni en otro, no lo planteamos como un consenso mayoritario ni minoritario, pediríamos sí que conste que se ha formulado la propuesta, que se discuta la apertura del sistema político, porque actualmente está cerrado con los partidos que tienen inscripción, que tienen una cantidad de firmas, pero que no tienen actividades locales o militantes en el resto del país. Hay un vacío político ahí que tiene que corregirse y que debe ser un tema pendiente, pero planteado. Ministra, si me permite brevísimamente, esa circunstancia que plantea el congresista Dagmer viola flagrantemente el principio de igualdad, porque una serie de organizaciones políticas partidarias se han inscrito con un régimen y un porcentaje de representación electoral determinado. Y lo que ocurre, Presidente, es que si se mantiene el statu quo, en el que incluso hay propuestas de incrementar el margen de representación y de proporción de las agrupaciones políticas, ello prácticamente cerraría el ciclo de la posibilidad de que existan otras organizaciones políticas en el país. Incluso se ha hablado de un 7% que francamente ya inviabilizaría totalmente esa posibilidad. Nosotros queremos traer esto al debate político, ¿no es cierto? Es legítimo que la inscripción de agrupaciones previas con un porcentaje determinado se mantenga y se exija a las nuevas que potencialmente emergen en el escenario político un porcentaje superlativo, 3 veces más, por lo menos hasta conforme está la normatividad, al que realmente significó la inscripción de las anteriores agrupaciones políticas. Nosotros creemos que cerrar el sistema de partidos solo a las antiguas agrupaciones no es genuinamente democrático, Presidenta, y simplemente queremos dejar sentado ese como un punto de agenda y de debate político en el país. Gracias, congresista Mavila. Quien ha propuesto este tema de volver
más riguroso el proceso de inscripción y de participación de los movimientos regionales es el propio Jurado Nacional de Elecciones. Lo que se está proponiendo es reducir la valla electoral. Representante de Perú Posible, señor Luis Taiz. Muchas gracias. No, después de esta rueda, hay algunos temas que nos vienen a la cabeza. En primer lugar, creo que hay un problema con la cantidad de partidos políticos que hay en el país. La no igualdad entre los requisitos a los partidos regionales y a los partidos nacionales. Y creo que ahí hay un trabajo que hacer y una definición que tomar. El segundo tema tiene que ver que los partidos políticos que han sido inscritos deben tener la obligación de participar en las elecciones. Si no participan en las elecciones, perdieron su licencia. Porque si no, estamos fomentando los partidos políticos de vientre de alquiler, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que debería de incluirse. Luego, en relación al financiamiento, creo que es muy limitado tener financiamiento solo para capacitación. Hay temas fundamentales que están al lado de ese, como es, por ejemplo, tener think tanks en los partidos políticos que sean los que están. Hoy día ya no es la ideología lo que prima, sino la visión de país y lo que proponemos al país. Y para eso necesitamos gente especialista que pueda trabajar en institutos como los tienen partidos en otros países, ¿no es verdad?, financiados por los gobiernos nacionales, sobre este tema. Y luego hay otro tema fundamental. Yo habiendo sido secretario de un partido político, yo quería ir al BRAE o quería ir a Madre de Dios a poder dar mi discurso, dar mi planteamiento, buscar a los jóvenes y tratar de crear comités. ¿Con qué plata? Entonces yo creo que parte del interés del Estado también es que los partidos políticos puedan estar presentes en las distintas zonas del país. ¿Y esto por qué? Para ir combatiendo terrorismo, ir combatiendo toda una serie de elementos en los cuales no se... De manera que creo que eso es importante. Y la otro tema, que es un poco para los amigos de la prensa, si yo fuera dueño de un canal de televisión, quisiera que hubiera elecciones todos los años, porque ahí hay una masa cautiva impresionante. Y yo creo que aquí hay que diferenciar el bien individual del bien común o bien público. Y el espacio radioeléctrico es un bien público. Y por lo tanto, hay ya un tema de que hay franja electoral. Yo creo que hay que avanzar un poco más con respecto a eso y que de alguna manera el espacio radioeléctrico pueda ser utilizado gratuitamente por los partidos que están en competencia y no tener que tener estas grandes sumas para estar pagando la propaganda que tiene que ver con esto y que, por cierto, quiero señalar que la OMPE tiene una manera muy peculiar de sacar las cuentas, porque la OMPE te dice, usted ha tenido 20 minutos en prime time en tal canal, eso vale tanto. Y no es verdad, porque muchas veces la oferta y demanda hace que puedas tener precios menos que el RAC que establece la OMPE, ¿no? Creo que solamente una caución, y es lo siguiente, esto del curul vacío. Hay que tener en cuenta que en Colombia no hay inmunidad de los parlamentarios, primera cosa. Segundo, que en Colombia existe una figura que es el parlamentario suplente, que eso automáticamente. Y en tercer lugar, esto no es un castigo a los partidos solamente, es un castigo a los electores que se quedaron sin su representante. Entonces yo creo que eso hay que pensarlo un poquito. Finalmente, con el tema de la reelección, yo sé que hay algunos que han sido elegidos y que quieren volver a ser reelegidos como autoridades locales. Y yo estoy de acuerdo con José Luna que a un gerente bueno uno no lo cambia, pero eso es cuando la empresa es de uno.
Pero cuando es un tema nacional, un tema de Estado, yo creo que ahí todos los peruanos tienen que tener la oportunidad de poder ser elegidos, elegir y ser elegidos. Eso dice la Constitución Política del Perú. Y por lo tanto, tendríamos que ver que no hay pues vacas sagradas que son los de siempre. Por acá se dijo que hay algunos, que los buenos son reelegidos. Oiga, y el Callao, y Ancash, y Cajamarca, y San Juan del Lurigancho, por favor, estamos llenos de esos ejemplos. Muchas gracias. Fernando Andrade, Somos Perú, y luego Omar Chejada, del Partido Nacionalista. Vamos dando por cerrado el acto porque me indica que la señal del Estado Canal 7 entra con una programación a partir de las 2 de la tarde. Ya hemos estado casi en una transmisión ininterrumpida de 5 horas. Gracias, Presidenta. No le escuché mencionar lo del voto golondrino. Entonces siga y espero que diga que eso ha conseguido consenso y puede ser aprobado en el Congreso. Gracias, Presidenta. Presidenta, por favor. En una vocación de diálogo estoy concediendo las interrupciones, pero todavía me encuentro en el uso de la palabra. Congresista Chejada y luego presidente del Partido Popular Cristiano. Gracias, Presidenta. Solamente me parece que hay una pequeña confusión en el tema del financiamiento estatal o público a los partidos políticos. Solamente quiero hacer esta tingencia, este esclarecimiento. Lo que se aprobó en la Comisión de Constitución, y que incluso ya se debatió en parte en el Pleno del Congreso de la República sobre reforma a leyes de partidos políticos, financiamiento estatal a los partidos políticos, es el financiamiento solo para mantenimiento de los partidos políticos, de los movimientos políticos, la formación de cuadros partidarios, para que se puedan abrir incluso además algunos comités en diferentes partes del país. O sea, lo que no se ha aprobado, porque este de alguna manera es un plan piloto, es el financiamiento en campañas políticas, como sucede, por ejemplo, en Chile, que incluso el financiamiento llega a las campañas políticas. No, acá no. Acá estamos comenzando recién, es un plan piloto, vamos a ver cómo nos va, creo que bien, y creo yo que todos, más allá de los matices, debemos apoyar esta idea. He visto un consenso en el financiamiento público de los partidos políticos. Muy bien, hay que aprobarlo, más allá de los matices. Lucho está preocupado, Lucho Taiz, si con esto, además de formar cuadros, pueden venir gente de afuera. Bueno, esos son temas de detalle. Eso se puede reglamentar a través del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE. Lo importante es que además, lo que está aprobado, es que la Contraloría General de la República y los entes electorales como el Jurado Nacional de Elecciones y, como no, la OMPE van a fiscalizar, van a controlar, porque acá no puede haber evidentemente una farra del dinero que da el ente estatal a los movimientos o partidos políticos. Pero creo yo que lo importante es que hay un consenso y que se entienda que todavía este financiamiento que ha sido aprobado en primera instancia en la Comisión de Constitución y que ya ha comenzado a debatirse en el Pleno, no alcanza todavía a campañas políticas. Y se ha hablado mucho de que adicionalmente de la formación de cuadros y de los cuadros partidarios o políticos se extienda a la franja electoral. Bienvenida es esa idea, pero creo yo que hay que comprender y hay que situarnos en que el financiamiento solo llega a formación de cuadros partidarios y el mantenimiento de los partidos políticos. Gracias, Presidenta. Presidente del Partido Popular Cristiano y luego congresista Dahmed y congresista Mavila. Por favor, les pediría brevedad. Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, sobre la silla vacía, ¿qué sucede si se pierde el único representante de Madre de Dios? Estamos castigando a los electores de Madre de Dios que eligieron a ese representante y a los que no lo eligieron. Si se pierde el único representante de Tumbes, hay regiones que tienen un solo representante, señora Presidenta. Entonces vamos a dejar a esa región sin representación en el Congreso, lo cual sería absolutamente antidemocrático. 1. 2. Acojo la propuesta de la congresista Rosa Mavila. Me parece muy bien, me parece que lo de la valla es inconstitucional. Me parece, y lo dije en mi intervención, que se debería proponer, muy bien, la valla es que participen en todos los procesos políticos los partidos. No que yo escojo, yo participo en este sí, en este no. Yo no voy a las municipales, me guardo para las presidenciales. No, señor. O usted es un jugador en el sistema o usted no está en el sistema. De manera que ahí hay una valla natural
para ver si es que de verdad tiene la capacidad de ser un partido nacional o no. Esa sí debería ser una valla y eso es absolutamente democrático y constitucional. Muchas gracias. Congresista Mavila. Creo que en este escenario es totalmente legítimo que hayan disensos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en materia de curul vacía, si es un castigo a los electores, yo pienso exactamente lo contrario. Yo creo que es una reivindicación a los electores traicionados por una persona que fue incoherente con el punto de vista que levantó en las campañas electorales. Más bien es una reivindicación, es una sanción además a las agrupaciones políticas que no tuvieron la debida diligencia en la elección de sus candidatos. Y yo creo que eso de alguna manera crea un deber de cuidado, nos crea un deber de cuidado a las agrupaciones políticas para seleccionar a nuestros candidatos. En tercer lugar, respecto a la legítima preocupación por ámbitos geofísicos que tendrían un solo candidato, esto se debatió en la Comisión de Constitución y se planteó que en esas circunstancias, por excepción, se podría permitir que se eligiera que la persona que siguiera, digamos, en el cómputo electoral pudiera sustituirlo. Este es un tema que tiene que ver con si la curul vacía implica o no un proceso de evolución en el sistema político para la correcta y adecuada selección de candidaturas. En otras palabras, ¿se le sanciona solo al candidato o se inaugura en nuestras agrupaciones políticas una metodología adecuada de filtro para que nadie pueda decir yo no sabía? Señores, yo lo hablo con absoluta responsabilidad, sobre todo en ámbitos regionales y locales. Hay candidatos que no tienen ningún ideario, ni trayectoria, ni opción programática. Lo que tienen es bastante dinero y en algunos casos de fuentes ilícitas. Y por eso mismo creo que probado en sentencia doblemente condenatoria la circunstancia de conducta comisiva de delito doloso, esa curul, es más, yo creo que también ese espacio en el gobierno regional y local debe quedar vacío. Pues ¿para qué? Para que quede una adecuada diligencia a las agrupaciones para elegir debidamente a quienes lo representen desde ahora, ex ante y evidentemente ex post. Yo soy consciente de que sobre la materia no hay consenso, pero me parece interesante inaugurar el debate público. Congresista Damer, brevemente, por favor. Muy brevemente, yo quisiera señalar algo que recuerdo que el presidente lo dijo, inclusive el congresista de Fuerza Popular le dijo, ¿cómo ya no estamos de acuerdo en que el financiamiento va para los partidos sino va para la franja electoral? Recuerdo que es un tema que está en debate. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos una altísima concentración de medios, en televisión y en prensa. Y no solamente hay oferta y demanda, sino también hay favores, beneficios, facilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la alta concentración de medios termina siendo un elector, un gran elector, que desvirtúa absolutamente la vida democrática. Por eso me parece importantísimo que esta discusión que se plantee es, si los partidos requieren plata para financiarse, ahí tienen sus militantes, ahí tienen sus polladas, ahí tienen sus actividades. Si tienen plata para movilizarse en el país, pero plata para los medios, una franja igualitaria permite en el país garantizar la democracia, porque nos evita el control de los medios abusivos de la democracia y nos permite también garantizar que todos tengan acceso en igualdad de condiciones a la difusión de sus propuestas y sea el elector el que decida, el que escoja. Creo que ese es el tema que se ha planteado de debate y no me parece que debería dejarse como un tema que queda para otro día y que ya se aprobó un financiamiento igualitario y veremos qué pasa después. Pero para nada, congresista Damer, el escenario político será el Parlamento de la República. Pero es bueno que haya habido este diálogo nacional, es muy bueno, porque si solamente nos limitáramos al foro parlamentario, seguramente asistiríamos al debate técnico, a las diversas posturas de las organizaciones políticas y a las bancadas distribuidas en mérito a afinidades, pero que la dirigencia, los partidos políticos que acá están representados en un tema de fortalecimiento de la institucionalidad también tiene que hacer sentir su voz. Señor Luis Taiz. Una cosa pequeñita nomás, y es lo siguiente, en lugar de la silla vacía, yo creo que sería mucho mejor sancionar a la persona y que el siguiente que sacó votación, no importa de qué partido sea, es el que asuma. Pero no podemos dejarlo sin representante a ese lugar. Gracias.
Bueno, y para avanzar, si me lo permite, congresista Simón, antes que concluya la transmisión, por favor. Presidenta, estamos hablando de la seriedad que tienen que tener los partidos políticos, la responsabilidad que tienen los partidos políticos en los últimos acontecimientos que hemos tenido. El 80, el 83, el 88 y la década del 90 se demostró la infiltración de narcotráfico en partidos democráticos, de Acción Popular, el Partido Aprista, el propio Fujimorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no castigamos al partido que sabe perfectamente con quién se junta y sabe dónde viene la plata, entonces estamos de más. Yo creo que se sanciona al partido. Y decía el congresista, el presidente de Castro, Raúl Castro, mencionaba qué puede pasar en Tumbes y qué puede pasar en Madre de Dios, que se elige uno, pero no es cierto, se eligen dos. O sea, ninguna región se quedaría sin congresista. Se elige uno, sale ese uno y puede ingresar del otro partido finalmente. Pero no, tenemos que castigar al partido, o sea, se tiene que sancionar al partido político que ha cometido el error. No se está engañando a la gente, más bien se está reivindicando a la gente. Debate acalorado, congresista Mesías. Presidenta, yo creo que debemos ir ya al tema de las conclusiones, pero yo no puedo dejar de pasar por alto cuando se habla alegremente que Acción Popular habría sido infectado por narcotráfico. Eso es un tema que yo rechazo categóricamente e invito a aquellas personas que lean la historia de verdad. Por favor, no levantemos infundios que estamos dialogando, señora Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. No se ha hecho alusión a ninguna organización política, solo a periodos legislativos, nada más. Jurado Nacional de Elecciones, Presidenta. El Jurado Nacional de Elecciones ha debido el congresista Guevara a decirle al Jurado Nacional de Elecciones. Pero además todo el mundo conoce el caso de Chongoyape. Señora Presidenta, en todo caso, con el congresista Simos debatiremos en el Congreso de la República. Diálogo nacional. Bueno, los nuevos temas, ya para cerrar la transmisión en vivo a través de la señal del Estado y agradeciendo a los medios de comunicación que han permanecido estoicamente desde tempranas horas, que se han traído a la mesa del debate el voto golondrino propuesto por Somos Perú, apoyado por el Partido Humanista Peruano. Seguramente esto, que además también ha sido contemplado en una norma legislativa propuesta por el Jurado Nacional de Elecciones, no tendrá oposición en el Congreso. Con respecto al distrito electoral en el exterior, para que se pueda propiciar la participación de los peruanos en el exterior, es una vieja propuesta, un viejo anhelo de nuestros compatriotas que están en el extranjero y que desean también estar representados en el Congreso. Seguramente ahí también se afinarán los mecanismos de diálogo y de consenso en el Parlamento de la República. La no reelección de congresistas, propuesto por Alianza por el Progreso y Acción Popular, para uniformizar el criterio de que no debe haber, si no lo existe desde el presidente de la República, la reelección inmediata de todas las autoridades electas por voto popular. De que los congresistas no sean convocados a ejercer cargo dentro del Ejecutivo, propiamente ministros, propuestos por Alianza por el Progreso. La eliminación de sueldos vitalicios a los expresidentes de la República, propuestos por Alianza por el Progreso. Y la ampliación del plazo de gestión de 4 a 5 años para que haya una sola competencia, un solo proceso electoral, elecciones generales, elecciones regionales y municipales, en un solo año electoral propuesto por varias organizaciones políticas. Estos son los nuevos temas que, si bien han estado en el debate político en distintos periodos legislativos, es bueno que se traiga a colación para que genere la corriente de opinión. Nuevamente, a nombre del gobierno peruano, del presidente Ollanta, del mío propio, muy reconocida por su participación, por esa expresión democrática de estar reunidos en un solo acto de principio a fin, y esperemos que los próximos diálogos nacionales traigan al debate de todas las organizaciones y fuerzas vivas los temas de economía, los temas de política social, los temas de seguridad ciudadana que forman parte de los 4 grandes ejes, y este era uno de ellos, la reforma política, desde que nos pusimos de acuerdo, desde que iniciamos la ronda de diálogo con el ministro Mayorga y que yo he continuado durante mi gestión. Muchísimas gracias.
Señoras y señores, la segunda sesión del Diálogo Nacional ha Bien, de esta concluido. manera entonces Pedimos ha llegado a su fin esta segunda jornada de diálogo nacional en lo que va del año, donde han participado 15 agrupaciones políticas con los altos representantes del Ejecutivo. El tema principal que se ha tratado en esta cita ha sido la reforma política y electoral. Ha habido muchos temas en los que se ha llegado al consenso en esta reunión, entre ellos el proyecto de ley que garantiza que haya candidatos idóneos que participen en los procesos electorales. De igual forma se ha llegado a un consenso con lo que es la unanimidad en la participación y control ciudadano por parte de la ciudadanía. El tema también de la revocatoria, un tema que debe verse de inmediato, se ha indicado, derogarla para que los elegidos por el voto popular cumplan con el plazo legal. En estos momentos todos los partícipes de esta segunda jornada del diálogo nacional están posando para la fotografía y entonces se ha creado una agenda para trabajar cuanto antes y que todos estos temas que se han visto el día de hoy se lleven de inmediato al Parlamento Nacional. Se ha indicado de que aquí están representados en esta reunión aproximadamente 100 congresistas de la República a través de sus partidos políticos. Otro de los temas los cuales se han tratado el día de hoy es el voto golondrino, propuestas como de Somos Perú para que sea debatido cuanto antes, la no reelección de congresistas, la eliminación del sueldo vitalicio para los presidentes de la República, propuestas de diferentes agrupaciones para que sean abordadas en el Parlamento Nacional. Otro de los temas que se llegó al consenso por gran parte de las agrupaciones políticas es que los candidatos puedan precisar en sus declaraciones juradas si han tenido algún proceso ante la justicia. Pese a haber sido declarados inocentes, ellos deben señalar en la declaración jurada en qué situación fueron llevados estos procesos. De esta manera entonces concluye esa transmisión desde Palacio de Gobierno. Han sido más de 3 horas.